Benjamín Gil para Corte de Caja Historia Política. Las elecciones siempre han sido una caja de análisis, una caja de metáforas, de anécdotas, de situaciones vividas, de acontecimientos que pasaron y de escenarios que pudieron haber sido y no fueron. Las elecciones en México, con motivo precisamente de esta que estamos viviendo en estos días en nuestro país, han sido oportunidades para analizar a los personajes políticos, sus proyectos, sus alianzas, sus decisiones, sus tomas de decisiones y sus escenarios. Y es que en la historia política de nuestro país ha habido elecciones muy importantes, pero también ha habido decisiones igual de trascendentes. Una de ellas es una elección que no se llevó a cabo, la que correspondía cuando ya en 1866 Juárez defendía la independencia nacional por segunda ocasión contra el invasor francés, y es que se le había vencido el periodo presidencial a Juárez un año antes. Por eso quien ocupaba teóricamente la Suprema Corte de Justicia, Jesús González Ortega, el liberal zacatecano, le va a pedir la presidencia, se la va a exigir a Juárez y Juárez le va a contestar: en este momento el país no está para relevos presidenciales, lo va a mandar a encerrar, lo va a mandar a expulsar, y eso hace que Jesús González Ortega desaparezca de la escena nacional. Bueno, situaciones también chuscas como estas, pero hoy nos trasladamos hasta 1910, donde Porfirio Díaz desconoce su palabra. No acepta que Madero vaya a la vicepresidencia en una insinuación que el hombre de Parras, Coahuila, le había hecho, y se va con el sonorense Ramón Corral en una enésima reelección, y desde entonces la elección estaba con el país en vilo y suspenso. ¿Qué iba a pasar si Díaz se reelegía ante la amenaza de una rebelión armada? Pues Madero cumplió desde San Antonio, Texas, cuando después de liberado en la cárcel o penitenciaría de San Luis Potosí, había firmado el plan de San Luis. Por eso el 20 de noviembre, según ese plan, a las 6 de la tarde estallaría la revolución, y así fue. Estalló la revolución. Años después, José Vasconcelos contra Pascual Ortiz Rubio, 1929, la gran elección que lleva a cabo impedir que los orenses sigan con la hegemonía en el poder, con un Vasconcelos que había sido ministro o secretario de Educación con Obregón años antes. Y a la muerte de Obregón el 28, Elías Calles maniobra genialmente, genera un partido nacional que es el antecedente del partido hegemónico del PRI, que es el Partido Nacional Revolucionario, y postula a un virtual desconocido, embajador de México en Brasil y exgobernador de Michoacán, Pascual Ortiz Rubio, contra un acreditado y reconocido hombre de Oaxaca también, José Vasconcelos. La elección traía al país en vilo, tenía el país en suspenso, traía el país verdaderamente sin poder dormir. ¿Qué iba a pasar? Bueno, y es que había amenazado a Vasconcelos que si las elecciones no eran limpias, como ya se veía venir, iba fundamentalmente a rebelarse con el plan de Guaymas, el plan que a final de cuentas hizo que Vasconcelos mandara a escribir, pero no se animó. Otra elección también importante, la del 40, Juan Andreu Almazán contra el candidato oficialista de Cárdenas, Manuel Ávila Camacho. Ahí el PAN postula por primera vez a un candidato, Almazán, y aunque la elección no llegó a tanto, Almazán se ha obligado a dejar el país, no se le reconoce el triunfo, por supuesto, y desde allá se va a La Habana. Muchos se dice que Almazán dejó en la estacada o dejó acelerados a sus seguidores. Anécdotas hay mucho de la campaña del 40. Y de ahí nos vamos a otras elecciones muy importantes, quizás la más trascendente, la del 88, donde se agarran Salinas Gortari contra Cuauhtémoc Cárdenas y todos sabemos el resultado. Fraude más, fraude menos. El hecho de que Salinas Gortari toma el poder, y de entonces las elecciones han sido verdaderas aduanas. Y es que cuando el resultado no se conoce, se puede hablar de que hay vocación democrática. Esperemos que las elecciones nos lleven a mejores estadios de nivel, convivencia, para que el país pueda superar sus problemas.